Bienvenido a mi podcast Cambiando y Permaneciendo, donde no encontrarás ni tips ni recetas de crianza. Hago una reflexión como mamá, abuela y educadora de adolescentes. Pues para el día de hoy se me ocurrió hacer un episodio de transición. Después de haber estado platicando con ustedes sobre las diferentes pedagogías, se me ocurrió profundizar en las pedagogías, digamos, cristianas, por llamarlas de alguna manera, porque sé que muchos de los seguidores son personas como yo, cristianas. Entonces, hoy exploraremos la fascinante conexión entre la educación de los puritanos, la pedagogía de Comenius y la propuesta educativa de Charlotte Mason. Claro, a última hora se me ocurrió incluir un poco de Susanna Wesley y de la educación en la Reforma. Mi intención es meterte la curiosidad de investigar. Lo que yo voy a describir aquí es una simple pincelada para que tú en tu casa puedas profundizar todo lo que quieras sobre estos temas tan fascinantes. Vamos a descubrir cómo estas diferentes corrientes educativas comparten similitudes y en qué se relacionan con el trivium y el quadrivium, que es la educación que se hacía o que se seguía en la Edad Media. ¿Están listos? Comencemos. Los puritanos, colonos en América Latina del Norte durante el siglo XVII y XVIII, seleccionaron la educación como una piedra angular en la formación de su sociedad, enfocados en principios religiosos y morales. Su educación giraba en torno de la enseñanza de la Biblia y la moralidad cristiana. Y esto me hace pensar, ya que lo veamos más adelante con Lutero, que muchos educadores que hacen homeschooling y atacan a las escuelas, se les olvida que los fundadores de las escuelas en varias partes del mundo son precisamente los cristianos. Y prosigamos con la narrativa. Los padres puritanos tienen la responsabilidad principal de la educación de sus hijos. Ellos se encargaban de enseñar a leer y escribir para que los niños pudieran estudiar la Biblia y entender los mandamientos de Dios. Algo que es súper interesante de la educación de los puritanos es que ellos incluían a las mujeres. Las educaban no solamente para estar a cargo de las labores en la casa, sino que era muy importante que las mujeres supieran leer y escribir para poder instruir a sus propios hijos y, por supuesto, para poder leer la Biblia. Luego tenemos a alguien que me apasiona muchísimo y que de verdad te invito a que profundices en su pedagogía. Él es Jan Amos Comenius. Él era un teólogo y pedagogo checo del siglo XVII. Es conocido como uno de los padres de la educación moderna. Su obra, Didáctica Magna, abogaba por una educación universal, accesible, basada en principios cristianos. Comenius defendía la educación cristiana fundamentada en la Biblia y creía que era una responsabilidad compartida de la sociedad en la educación. Además, Comenius enfatizó la observación y la experiencia directa como fundamentales para el aprendizaje. Comenius alentaba a los maestros a utilizar ejemplos de la naturaleza y la vida real para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Y continuamos con Charlotte Mason, que a ella yo la descubrí justo cuando hice homeschooling y tiene unos principios muy hermosos que no son muy conocidos en la pedagogía en general. Más bien como que los que la llegamos a conocer es porque hacemos homeschooling o somos cristianos. Charlotte Mason es una educadora inglesa del siglo XIX y presentó una propuesta educativa que también tenía conexiones con las corrientes anteriores. La propuesta de Charlotte Mason se basó en valores cristianos y morales. Creía en la importancia de cultivar todas las facultades del niño, mente, cuerpo y espíritu. Al igual que Comenius,
Mason valoraba la observación y la experiencia directa para el aprendizaje. Exacto. Charlotte Mason abogaba por el contacto con la naturaleza y las experiencias directas como parte integral de la educación de los niños. Existe una conexión entre las propuestas educativas de los puritanos, la pedagogía de Comenio y la propuesta educativa de Charlotte Mason con el trivium y quadrivium de la educación de la Edad Media. Tanto trivium como quadrivium eran los dos principales componentes de la educación liberal en la Edad Media y se basaban en la enseñanza de los antiguos filósofos griegos y romanos. El trivium comprendía las tres artes del lenguaje: gramática, lógica y retórica. Estas disciplinas eran consideradas fundamentales para el desarrollo intelectual y la adquisición de habilidades de pensamiento crítico y comunicación efectiva. La conexión con las propuestas educativas mencionadas es en que todas ellas comparten la importancia de la educación del lenguaje y la retórica como habilidades fundamentales para el desarrollo intelectual y moral de los individuos. Por ejemplo, en la educación de los puritanos se dio un énfasis importante en la gramática y la retórica, ya que los niños aprendieron a leer y escribir para estudiar la Biblia y comprender los principios religiosos de manera similar a la pedagogía de Comenio, que también enfatizaba en la educación del lenguaje y la retórica como parte de su enfoque humanista para cultivar la mente y el carácter de los estudiantes. En cuanto al quadrivium, que comprendía las artes matemáticas, aritmética, geometría, música, astronomía, también hay una conexión con las propuestas educativas mencionadas, aunque no todas estas propuestas se enfocan directamente en todas las disciplinas del quadrivium. Sí incorporan ciertos aspectos matemáticos en su enseñanza. Por ejemplo, la educación de los puritanos, aunque no se enfocaba en todas las artes matemáticas del quadrivium, se enseñaba la aritmética como parte del currículo. Los niños aprendieron conceptos matemáticos bases y su aplicación práctica como en el comercio o en la medición de las tierras. En la propuesta educativa de Charlotte Mason, aunque no se enfocaba directamente en el quadrivium en su totalidad, sí optó por la aritmética y las ciencias naturales como aspectos importantes de la educación y fomentó el aprendizaje a través de la observación directa y la experiencia. En resumen, la conexión entre estas propuestas educativas y el trivium y el quadrivium radica en su énfasis en la educación del lenguaje, la retórica y aspectos matemáticos, aunque cada uno tenía sus enfoques específicos y contextos históricos distintos. Y para concluir, quiero agregar un poquito de la inspiradora educación que tenía Susanna Wesley. Sus postulados más importantes eran disciplina y orden. Susanna enfatizó la importancia de la disciplina y el orden en la vida cotidiana de sus hijos. Les enseñaba a seguir rutinas y horarios para fomentar la responsabilidad y la organización. Por supuesto, educación religiosa. Susanna inculcó una fuerte educación religiosa a sus hijos, enseñándoles sobre la Biblia y la fe cristiana. Les dedicaba tiempo para estudiar las escrituras y practicar la oración. Aprendizaje por experiencia. Promovía el aprendizaje a través de la experiencia directa y la observación. Les enseñaba a través de ejemplos prácticos y experiencias cotidianas. Fomento de la curiosidad intelectual. Estimulaba la curiosidad y el interés de sus hijos por aprender, alentándolos a hacer preguntas y buscar respuestas por sí mismos. Enseñanza individualizada. Aunque tenía muchos hijos, Susanna dedicaba tiempo a enseñarles individualmente a cada uno según sus habilidades y sus necesidades. Énfasis en el carácter. Susanna inculcaba valores y virtudes en sus hijos como la honestidad, la integridad, el respeto por los demás, austeridad y frugalidad. Enseñaba a sus hijos a ser frugales, a valorar las cosas importantes en la vida, evitando el derroche y los excesos. Y yo aprendí este fin de semana esta palabra frugalidad, que también es muy enfatizada en la educación puritana. Y creo que voy a desarrollar todo un tema sobre esto. Desarrollo de habilidades domésticas. Susanna también enseñaba a sus hijos habilidades prácticas para la vida, como cocinar, limpiar y cuidar el hogar.
Estos son algunos de los principios fundamentales que utilizaba Susana Wesley y los aplicaba en la educación de sus hijos. Su influencia tuvo un impacto muy significativo en el desarrollo personal y posterior de la vida de sus hijos. Y termino con Lutero. Después de la Reforma del siglo XVI, la educación en Alemania experimentó cambios significativos impulsados por los postulados de la Reforma protestante. A continuación, les resumo algunos de sus principales postulados. ¿Ok? Enfoque en la educación religiosa. La Reforma enfatizó la importancia de la educación religiosa basada en la lectura y el estudio de la Biblia. Era fundamental que todos los cristianos tuvieran acceso a la palabra de Dios y pudieran leer por sí mismos. Recuerden que anteriormente todo mundo era analfabeto, o los que sabían leer eran realmente muy poquitos. Educación para todos. Lutero abogó por una educación accesible para todas las personas, independientemente de su estatus social. Esto mostró tanto a niños como a adultos, lo que llevó a la creación de escuelas para la enseñanza elemental y la educación teológica. Énfasis en la educación en el hogar. Se resalta la importancia de la educación impartida en el hogar por los padres. Se convendría que los padres tenían la responsabilidad de educar a sus hijos, no solo en temas religiosos, sino también en otros campos del conocimiento. Enseñanza de la lengua vernácula. Antes de la Reforma, la educación se impartía principalmente en latín. Sin embargo, Lutero abogó por enseñar la lengua vernácula para que la educación fuera más accesible y comprensible para las personas comunes. Recuerden que Lutero tradujo el Nuevo Testamento a su idioma. Énfasis en la lectura y escritura. La Reforma promovió la enseñanza de la lectura y la escritura como herramientas esenciales para acceder a la Biblia y el conocimiento en general. Mis conclusiones: no hay un estilo de pedagogía cristiana perfecta. No lo existe, pero podemos tomar todos estos principios, tú puedes profundizar en cada uno de ellos y decidir cuáles aplicar a tu estilo de educación. Los que yo creo que no deben de quedar fuera, pues es la enseñanza de la escritura, la lectura de la escritura y la responsabilidad de los papás en todas y cada una de los ámbitos que les corresponde como responsables de sus hijos. Espero que esta información te haya sido útil. Yo aprendí muchísimo y hasta elaboré un programa para aplicar con mis alumnos, del que a lo mejor ya que lo lleve a cabo se los platicaré. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden que mi esposo y yo estaremos dando un taller para papás y la próxima semana les compartiremos algunas de las cosas que aprenderemos en ese fin de semana. Les pido sus oraciones y nos vemos por aquí la próxima semana. Recuerden que también los episodios están en YouTube. Buen domingo.